Ahora voy a pasar a hablar del estudio. Este estudio pues, se hizo entre la Universidad del Bosque y Salud y Fármacos. Salud y Fármacos tomó la iniciativa en el diseño. La Universidad del Bosque cofinanció 2 reuniones en Bogotá, donde discutimos el protocolo y se presentaron los primeros resultados. En Argentina, los que vinieron a las reuniones fueron Juan Carlos Tealdi y Liliana Siede, pero los que recogimos los datos fuimos Tulio Fuentes de Perú y yo. Y luego aquí tenéis todos los otros participantes. En realidad, Antonio y yo acabamos haciendo entrevistas para complementar en casi todos los países. Como el protocolo fue consensuado en una reunión en Colombia, y entonces, además de consensuar el protocolo, cada uno de nosotros o en los informes finales que están en la página de Salud y Fármacos, hicimos una revisión del marco legislativo y regulatorio de cada país. Os tengo que decir que el de Argentina fue uno de los retos más importantes porque tenéis una legislación muy amplia en cantidad de documentos distintos y además también hicimos la revisión de la provincia de Buenos Aires y Córdoba y Santa Fe, creo. O sea, esos 4, un poco loquitas sí me volví, pero espero que eso sea útil. Está en el informe que está colgado en nuestra página. Revisamos la literatura de lo que se había publicado en cada uno de los países sobre los comités de ética y hicimos entrevistas de profundidad a miembros del CEI. El criterio era que fueran miembros que se hubieran destacado por preocuparse por temas de ética. Y empezamos con una cuanta gente que nos ayudaron a identificar gente de cada país y luego utilizamos el sistema de bola de nieve para ir identificando a otros. Estos miembros tenían que estar preocupados por la ética, pero además haber revisado ensayos clínicos patrocinados por la industria hasta como mucho 2 años antes de la entrevista. Y luego en algunos países también hicimos grupos focales con miembros de CEIs. Y si hubiéramos tenido mayor presencia en los países, yo creo que hubiéramos hecho más grupos focales porque fueron muy, muy ricos. Aportaron muchísimo. En total tenemos 142 entrevistas de profundidad distribuidas así como lo veis aquí. Esto representa 106 CEIs distribuidos en 22 ciudades y 8 grupos focales. O sea, 142 entrevistas y 8 grupos focales con miembros de 106 CEIs y en 28 ciudades. En Argentina hicimos 22, fueron en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Santa Fe y en la ciudad de Córdoba. Ahí y eso representaban 18 comités de ética. Todos los informes, menos el de Brasil, que todavía está en plan borrador, están colgados en nuestra página. El de República Dominicana no lo vamos a colgar porque realmente no hemos hecho el análisis de estas entrevistas tampoco. Acabaron no siendo muy buenas. Y luego también hicimos algunas entrevistas en El Salvador, pero ahí solo hay un comité que evalúa ensayos clínicos y mantener la confidencialidad va a ser muy difícil. Entonces, estas entrevistas de República Dominicana y de El Salvador probablemente introdujamos algo ahora que vayamos a escribir artículos, pero no vamos a hacer ningún informe total. Los informes los podéis ver en la página de Salud y Fármacos. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? En los aspectos legislativos hemos visto que la mayoría de países lo que tienen son regulaciones emitidas por el Ministerio de Salud. Y los únicos que tienen
una ley comprensiva para todo el país fue Costa Rica, y fue a raíz de esa decisión de la Corte Suprema que dijo, Corte Constitucional, que dijo no se pueden hacer ensayos clínicos a no ser que haya una ley, y durante 4 o 5 años no se hizo ninguno, y ahora hay una ley muy comprensiva que sorprendentemente se debilitó un poco al hacer la regulación. En Panamá también hay una ley, pero incluye muchos otros aspectos, no es solo de investigación biomédica y no es muy amplia. En Argentina algunas provincias tienen leyes, pero no, de momento hace más de un año no había ninguna ley nacional. No sé si ahora habréis emitido alguna o no, pero hay muchos decretos y regulaciones emitidas por el Ministerio y por la ANMAT. La mayoría de estos marcos normativos, igual que las agencias reguladoras, son recientes y están en continua evolución y cambiando las cosas, con lo cual yo creo que eso lleva a confusión por parte de los comités de ética, pero además muchos de los cambios más recientes lo que llevan es a acelerar la aprobación de los protocolos. En todo esto es común en todos los países, es el interés de la industria y lo está haciendo alrededor de todo el mundo. En todos los países se exige que un CI apruebe los protocolos antes de empezar a reclutar al primer sujeto, y además que el CI dé seguimiento a la implementación del protocolo. Eso no es así en todos lados. En Europa no es obligación dar seguimiento, o no lo era. A lo mejor ahora ya sí. Y la otra cosa que también es común, y eso también se extiende a todos lados, es que se han detectado transgresiones, como decíamos, de los criterios éticos y a veces de los criterios científicos o de buenas prácticas, pero las repercusiones para los investigadores son mínimas o ninguna, y siguen haciendo investigación. Si hay algún tipo de sanciones de tipo administrativo, alguna multa, pero como no hay ley, no hay crímenes. En las leyes, incluso en la de Argentina, que a pesar de que es muy, muy comprensiva, encontramos algunos vacíos. Por ejemplo, poca gente habla del uso del placebo, hablan de que no se va a usar el placebo, pero lo que vemos después en las estadísticas es que el porcentaje de experimentos que se hacen controlados con placebo es más o menos el mismo del que se hacía antes. Y ahí se podría ser mucho más específico desde el punto de vista legal. El acceso postensayo al producto en experimentación tampoco está legislado muy claramente en ninguna parte. Y eso creo que es porque hay mucha confusión y que a nivel internacional tampoco se ha establecido. Fuimos a una reunión en Holanda ya hace quizás 10 o 15 años y era todo un grupo de gente internacional hablando sobre el tema y nadie se pudo poner de acuerdo en cómo se haría eso. La otra cosa que no abordan las leyes, y que eso yo creo que sí se podría incluir, es cómo se van a pagar los eventos adversos. Incluso en algunos sitios se dice claramente, y lo han dicho claramente, no, los eventos adversos los paga el sector público y punto, ¿no? Ahí hay unos vasos comunicantes y unos subsidios que persisten en la mayoría de sitios, pero que no están claros, no hay transparencia en eso. Tampoco se habla mucho de qué es lo que pasa cuando es el médico tratante el que recluta a sus propios pacientes. Eso es un límite a la autonomía del paciente y la legislación no lo aborda. Tampoco se aborda cómo se va a verificar la pertinencia de esa área de investigación o de ese proyecto de investigación para el país. Eso habría alguna forma de hacerlo, porque al menos se podrían tener cuáles son las listas de prioridades en los países.
Y hay países que tienen listas de prioridades, pero cuando se trata de proyectos que vienen financiados desde el extranjero, esas listas no se aplican. Y tampoco se verifica, se dice cómo se va a verificar el valor social. Por ejemplo, eso que os decía de que nadie está verificando si el producto con el que se va a experimentar acaba siendo comercializado en el país y si se va a comercializar a precios asequibles. Nosotros ya os adelanto que pensamos que quizás las agencias reguladoras podrían establecer filtros y exigir que las empresas se comprometan a comercializar el producto que se va a investigar ahí y además exigir un precio que sea asequible para el país. Tampoco está muy claro cómo se va a evaluar el valor científico del experimento. La mayoría de los países exigen una póliza de seguro para compensar a los participantes que han tenido, o a las familias de los participantes que hayan tenido algún efecto adverso. Y eso es lo que con frecuencia obliga a que en los comités de ética haya un abogado para revisar esas pólizas. Lo que también hemos visto es que preguntamos específicamente si se habían activado esas pólizas y cómo había ido. En ningún país se ha activado esta póliza, que nosotros sepamos. La industria suele recompensar a los que han tenido, a los que se han podido probar que hay una relación causal entre el efecto adverso y el producto en experimentación, pero les resulta más barato pagar la compensación que utilizar la póliza de seguros y no se utilizan. Y ningún país, y eso también pensamos que lo podemos hacer, incluye estrategias para controlar que los participantes en los experimentos clínicos pertenezcan a todos los diferentes estratos sociales. Hay una tendencia a reclutar en el sector público y, por tanto, es gente predominantemente vulnerable y pobre la que participa en los países. Y estas cosas pensamos que a sabiendas de lo que ha sucedido en la región, las legislaciones y regulaciones deberían quizás ahondar un poquitín en estos aspectos. Y ahora ya voy a presentaros un poco los resultados del trabajo de campo, o sea, de esas, no las 146 entrevistas, porque como os he dicho, no hemos incluido ni las de República Dominicana ni las 25 de Brasil, o sea, son 110 entrevistas y 7 grupos focales, porque el de Brasil tampoco está incluido en estos resultados. Pero básicamente la normativa exige que haya un mínimo de 5 personas en cada comité de ética y eso lo cumplen todos los países. En la mayoría de países hay más, son entre 8 y 12 o 15 personas, pero en algunos casos el quórum se establece en 5 o incluso en 3 y a veces se ha aumentado mucho el número de participantes para asegurarse que hay quórum, porque tiende a haber ausentismo en las reuniones de los comités. Suele haber siempre miembros con algo de conocimientos en metodología de investigación, en bioética y en áreas clínicas, pero con menos frecuencia se exige que haya alguien en farmacología. Y lo del derecho sí se exige, pero a veces es más difícil reclutar a abogados que estén en los comités de ética. La otra cosa que no está clara nunca es cuánto tienen que saber de metodología de investigación. Pues muchas veces alguien que ha participado en ensayos en experimentos de la industria ya se considera que es metodólogo, o alguien que tiene una maestría en salud pública se considera que es metodólogo. Desde nuestra perspectiva, cuando se trata de ensayos clínicos financiados por la industria, habría que haber mucho más conocimiento y también habría que tener mucho más conocimiento sobre las áreas farmacológicas, pues para saber que realmente el comparador es el medicamento adecuado, que se están utilizando las dosis que corresponden, porque ahí se sabe que a veces
si utilizan comparadores que son poco efectivos o comparadores que son muy tóxicos o a dosis que son más tóxicas para que el producto experimental tenga menos efectos secundarios que el producto control y cosas así que la gente con conocimientos básicos de medicina pues no sabe. Tienes que tener gente muy experta en estas cosas. La mayoría de los comités, y muchos, hay gente que ha estado ahí más de 20 años, porque tienen dificultades para captar a nueva gente, sobre todo cuando se trata de farmacólogos, metodólogos o abogados que pueden estar trabajando en sitios donde reciben mucho dinero y el trabajo en los comités es trabajo altruista y ad honorem en general. Y luego, dentro de estas 5 personas, también tiene que haber un representante de la comunidad. Y en lo que debe ser un representante de la comunidad no está nada claro. En algunos sitios dicen que tiene que ser una persona que no sepa nada de salud, pero puede ser un profesional. En otros sitios que tiene que ser una persona totalmente de la comunidad, que no sepa nada, prácticamente dicen que sea un lego, o sea, que no tenga educación formal. En unos sitios, por ejemplo en México, tiene que haber un representante de la comunidad, pero ese personaje no tiene voto dentro del comité. En otros sitios, el comité no puede sesionar sin que no haya un representante de la comunidad. O sea, el rol que tiene el representante de la comunidad y a quién representa no está nada claro. Algunos dicen que debería representar a los que acuden al hospital donde se está haciendo un ensayo clínico. Otros que tiene que ser totalmente externo al establecimiento, pero que debería ser un paciente. Otros que debería ser un paciente que ya haya participado en ensayos clínicos. No está nada claro cuál es el rol del representante en los ensayos cuando se revisan ensayos clínicos financiados por la industria, ni tampoco si se debería llamar representante, porque nadie lo ha escogido para representar a nadie específicamente. Como os decía antes, todos los comités, además de revisar ensayos clínicos, revisan tesis de estudiantes, estudios sociales, lo que queráis. Y eso, desde nuestra perspectiva, es un problema, porque la revisión de un ensayo clínico requiere a gente que sepa de metodología de ensayos clínicos, que sepa mucho de farmacología, que sepa mucho de ética, pero quizás estas disciplinas se aburren cuando leen una tesis de un estudiante que consiste en hacer observaciones en la comunidad o una entrevista sobre hábitos nutricionales o cosas de este estilo. La gente realmente científica y de peso pues siente que con todas estas otras cosas, estos otros estudios pierde el tiempo. Y por ahí hay un problema. Nosotros pensamos que tendría mucho sentido separar los comités de ética que revisan tesis y estudios cualitativos de los que revisan experimentos en humanos patrocinados por la industria. Hay varios países que exigen que los miembros del comité de ética tengan algo de entrenamiento en bioética, pero no todos lo hacen. Y cuando lo hacen basta con el cursito de 8 horas del NIH o con los del CITI, que tampoco, bueno, con el CITI se tarda un poco más en hacerlo, pero es un curso, no es una formación en ética. No está claro cuál es el nivel de experiencia en ética que se debería tener. Todos los CIs pueden consultar con expertos externos, pero pocos lo hacen, en parte porque no tienen dinero para pagarlos. Y los únicos que tienen dinero son los CIs independientes o comerciales. La otra cosa por la que no lo hacen es porque, como todos habréis experimentado,
cada vez hay más presiones para que se revisen rápidamente los protocolos financiados por la industria. Y si se va a consultar con expertos externos, esto retrasa la aprobación. Y ahora que la inscripción en los ensayos clínicos es competitiva, si un hospital no aprueba rápidamente y no empieza a reclutar rápidamente, pues la industria cumplirá con su cuota de inscripciones antes de que otro hospital que vaya un poco más rezagado en la aprobación del protocolo pueda empezar a reclutar, y eso significa una pérdida de ingresos para los investigadores principales y para los establecimientos. Llama la atención, o no llama la atención, pero es así. Algunos de ellos dijeron directamente que los diseños de los ensayos clínicos no los pueden evaluar, sobre todo ahora que empiezan a haber diseños que ya son innovadores, que utilizan farmacogenética y tratamientos celulares y usan los Umbrella y todo ese tipo de cosas, ¿no? La otra cosa que os he mencionado es lo de las pólizas de seguros. Algunos países requieren que en el CEI haya una persona, un abogado que pueda evaluar pólizas de seguro. Nosotros obtuvimos una póliza de seguro de la Agencia Reguladora de Colombia para el estudio de la vacuna de Janssen y contratamos a 2 abogados en Colombia para que evaluaran la póliza. No les resultó nada fácil y los 2, uno era un profesor de universidad, el otro era miembro de un comité de ética y estaba trabajando para una compañía de seguros, o sea que eran especialistas en eso. Y no les resultó fácil y les faltaban anexos que no estaban, no sabían muy bien decir al final de todo cómo estaba protegido el participante y cómo no. El asunto es que también nos encontramos con que muchos CEIs no todos los CEIs tienen acceso a los contratos. Y los abogados a veces también están ahí para ver cuáles son los contratos entre el investigador y la industria farmacéutica, o entre la institución y la industria farmacéutica, pero los CEIs no los tienen. En los centros privados, quien evalúa los contratos es el área financiera, y ahí sí se aseguran de que todo esté cubierto. Los CEIs que nosotros entrevistamos no sabían cuánto gana un investigador por paciente reclutado, y eso para nosotros es información importante porque lo que sabemos es que los pagos se suelen hacer por prueba que se hacen, por visita que hacen al centro de investigación y por cada una de las pruebas a las que se someta al sujeto. Eso quiere decir que si se saca a una persona del experimento, pues el investigador principal deja de percibir esos recursos y la institución deja de percibirlos. Entonces, eso podría llevar a una retención inadecuada de pacientes o participantes en el ensayo clínico. También el que se pague, que se reciba cierto dinero en base a las personas inscritas, puede llevar a que se violen los criterios de inclusión. Por eso sería importante saber cómo funciona el sistema de pagos. Eso de pago por terminar el ensayo clínico, cuando se paga al paciente, por ejemplo, en los ensayos clínicos de fase 1 en Estados Unidos, se le paga al paciente por participar, y los pacientes saben que si no llegan hasta el final del ensayo, no les van a pagar todo lo que les han prometido, sino solo por la visita, una parte por la proporción del ensayo en la que han completado. Eso, en una noticia que hemos publicado en este boletín
fármacos sobre ensayos clínicos. Las entrevistas que se hicieron a participantes en ensayos clínicos de fase 1, ellos dijeron: nosotros mentimos en los efectos adversos para poder seguir participando en el ensayo, porque si no, no nos pagan. Bueno, ya os he dicho esto de que las pólizas de seguros son difíciles de interpretar y no se anexan al consentimiento informado, con lo cual muchos de los participantes no saben que están cubiertos por una póliza. Algunos consentimientos informados no lo mencionan, y tampoco hemos identificado sitios donde se haya activado la póliza de seguros. Los recursos que tiene el CEI son pocos. Todos los CEIs cobran por revisar ensayos clínicos, pero como ellos no tienen personería jurídica per se, los fondos los controla la institución, y la institución les va pasando los fondos a medida que el CEI los necesita. Pero nadie ha hecho en América Latina, que nosotros sepamos, un estudio de cuánto dinero necesita un CEI para funcionar. Entonces, los recursos que va pasando la institución pueden ser suficientes o no serlo. Nos encontramos con que hay CEIs, hay miembros de CEIs que para ellos mantenerse actualizados o para acudir a alguna reunión tienen que pagarlo de su propio bolsillo. Algunos CEIs, y eso parece que sí se ha generalizado y que la gente está contenta con eso, tienen para pagar refrigerios, y algunos pueden solicitar algunos fondos para que algún miembro, no todos, vayan a algún programa corto de entrenamiento o congresos. Programas cortos, los largos no suelen estar financiados por el CEI. Otros recursos, pues afortunadamente la mayoría de los CEI sí tienen un ordenador o una computadora dedicada a estas tareas y tienen archivos, pero no todos tienen oficina ni apoyo administrativo. Y ese apoyo administrativo, los que no lo tenían, todos lo reclamaban, y yo creo que eso va a ser cada vez más importante ahora que se utilizan plataformas electrónicas para revisar los ensayos clínicos, porque son plataformas que no son fáciles de manejar y que requieren bastante tiempo para introducir la información e introducir los cambios. Y también para poder, yo estoy en comités de ética aquí, a mí me resulta difícil manejar esos programas y tener una visión de conjunto del ensayo clínico. Me resultaba más fácil cuando me mandaban papeles, pero eso se acabó. La mayoría de los CEIs, de los miembros de los CEIs, trabajan ad honorem. Cuando son miembros institucionales a veces les dan tiempo, y a los miembros de la comunidad en algunos casos les pagan el transporte, pero no a todos. Eso, desde nuestro punto de vista, no debería ser así, pero si esa tarea es una tarea que tiene valor, habría que preguntarse por qué no se valora. El hecho es que tanto si los miembros de los CEIs reciben una compensación como si no, el nivel de compensación que reciben no parece compensar por todo el tiempo que representa la revisión de un ensayo clínico. Nosotros preguntábamos mucho sobre el monitoreo del ensayo clínico, sobre todo desde la perspectiva de los participantes, y los CEIs nos decían que no tenían ningún recurso, que les encantaría hablar con participantes, pero que no tenían recursos para hacerlo. Entonces, el monitoreo se limita a revisar los informes que va mandando o bien el patrocinador o el investigador, pero no se hace mucho más. Algunos comités de ética hacen una visita anual a los centros de investigación, pero ahí se entrevistan con los investigadores y revisan los documentos. Básicamente, por lo que hemos visto, replican un poco el trabajo que hace la CRO,
pero no se entrevistan con participantes. Nos encontramos con que incluso dentro de estos informes periódicos, muchos comités de ética tienen dificultades para evaluar los efectos adversos que se notifican a nivel internacional. Y esta pensamos que también es una tarea que quizás se podría centralizar en la agencia reguladora y que la agencia reguladora digiera toda esa información y pase información a los CEIs que participan o que han aprobado ese ensayo clínico.